días. Mi nombre es Javier Cortesía, actual cursante de la materia de electrotecnia. Soy estudiante de la Universidad de Oriente, en Anzoátegui, ubicada en Barcelona, Venezuela, específicamente el departamento de electricidad. Hoy vengo a hablarles un poco sobre lo que es la unidad 5 de la materia de electrotecnia, conocida como potencia y factor de potencia. Principalmente para esto debemos saber lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica no es más que la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Quiere decir que esta es la cantidad de energía eléctrica que es empleada por algún elemento de un circuito para realizar un trabajo o función. Primero debemos conocer lo que es el concepto de la potencia activa, debido a que vamos a ver primeramente lo que es la potencia eléctrica en circuitos de corriente continua. La potencia activa es la parte de la energía eléctrica que puede ser transformada en calor o en trabajo. En otras palabras, por ejemplo, poniendo un ejemplo, en el caso de una bombilla eléctrica transforma la energía eléctrica en lumínica y a su vez en calor. Se representa la misma con la letra P y su unidad es el watt. En español, vatio, que es representado con la letra W. Esta potencia debemos reconocer que no es más que la relación directa entre el voltaje y la corriente de un circuito. Ahora, para ejemplificar un poco más sobre lo que es la potencia en circuitos de corriente continua, vamos a ver lo que sería dentro de un circuito simple con una resistencia en la cual en sus terminales tiene un voltaje V y a través de él pasa una corriente I. Como les dije anteriormente, la potencia no sería más que la relación directa entre el voltaje y la corriente, lo cual nos daría un resultado en vatios. Esto, representándolo de manera matemática, sería potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Okay? Aunque hay casos o ejercicios prácticos donde se representa un circuito al cual no siempre tenemos los valores de voltaje, no tenemos valores de corriente. En este caso también hay diferentes despejes empleando la ley de Ohm que nos permiten el uso o modificación de esta fórmula a nuestra conveniencia con respecto a los elementos o variables que conozcamos del circuito. En este caso, en el caso de no tener el voltaje, pues multiplicaríamos o cambiaríamos lo que es el valor del voltaje por cómo lo despejaríamos según la ley de Ohm. Aplicando la ley de Ohm, el voltaje sería igual a la resistencia por la corriente. Lo que quedaría en la unión de esta, P es igual a la resistencia por la corriente del circuito. Simplificando un poco la ecuación, quedaría que la potencia eléctrica sería igual a la resistencia por el cuadrado de la corriente. Esto daría el resultado en vatios igual. En caso contrario de conocer el voltaje más no la corriente del circuito y no encontrar una forma de calcularla, en este caso en un circuito fácil se podría hacer, pero puede darse el caso de que no puedan poseer o no lleguen a tener la misma, podrían aplicar la siguiente fórmula, donde la potencia activa vendría siendo el voltaje por el despeje de la corriente según la ley de Ohm, que vendría siendo la división del voltaje entre el valor de la resistencia. Simplificando la ecuación, quedaría potencia activa es igual al voltaje al cuadrado sobre el valor de la resistencia, dando un valor en vatios. Para ejemplificar mejor esto, hemos decidido utilizar un circuito simple de corriente continua con una fuente y que a sus terminales tiene conectado una resistencia de 12 ohms. La fuente tendrá un voltaje igual a 120 voltios y a través de este circuito fluirá una corriente I. Colocaré la ley de Ohm para que podamos ver y utilizar las diferentes ecuaciones antes expresadas, ya simplificadas, para demostrar su uso. Lo primero que deberíamos hacer, si queremos calcularla de manera normal, sería el valor de la corriente. Para esto, utilizaríamos la ley de Ohm, donde decimos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia.
De esta manera dividiríamos 120 voltios entre 12 ohmios, lo que daría un resultado de 10 amperios. Ahora, aplicando las fórmulas de potencia, vendría siendo la potencia activa o la potencia eléctrica, en este caso sería igual al voltaje por la corriente, al valor del voltaje del circuito por la corriente del circuito, que vendría siendo en este caso 120 voltios por 10 amperios. Lo que daría el mismo un resultado de 1200 vatios. Ahora, para demostrar el uso de las otras fórmulas mediante el despeje de la ley de Ohm, he decidido calcular el valor de esta potencia igualmente o empleando las otras dos fórmulas antes mencionadas. Para este caso, la potencia activa va a ser igual a la resistencia por el valor de la corriente al cuadrado, que vendría siendo 12 ohmios por 10 amperios al cuadrado. Esto daría un valor igualmente de 1200 vatios, concordando con el valor pasado, igualaríamos con la otra ecuación. Potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre el valor de la resistencia. El valor daría en vatios, por lo que sería 120 voltios al cuadrado entre 12 ohmios, vendría dando una potencia igual a 1200 vatios. Como se nos puede denotar aquí, las tres ecuaciones o las tres formas de emplear esta ecuación son válidas para el desarrollo del circuito eléctrico, comprobando que cualquiera de estas puede utilizarse. Hay que recordar que estas potencias de circuitos de corriente continua son el trabajo, o en este caso, 1200 vatios sería la cantidad de energía eléctrica que está siendo absorbida por la resistencia en ese momento específico. Okay. Ahora vamos a conocer un poco más sobre lo que trata la potencia eléctrica, pero más apegado a lo que es en la realidad. Como sabemos, realmente la mayoría de los dispositivos y aparatos que utilizamos en nuestra vida cotidiana no trabajan solamente con corriente continua, sino que la mayoría trabajan con corriente alterna, debido a que poseen diferentes elementos que pueden ser, en este caso, inductivos o capacitivos, generando desfases entre lo que es el corriente y la corriente y el voltaje, que causarán cambios en lo que ya conocemos como la potencia eléctrica. Para esto vamos a manejar los mismos factores que ya conocíamos, como es la potencia activa, que es la potencia eléctrica que se transforma en calor o trabajo. Pero también vamos a manejar otras referencias de la potencia, como lo son la potencia reactiva, la cual es la parte de la potencia o de la energía eléctrica que no se transforma en un trabajo útil, sino que es empleado por las partes del circuito para generar un campo magnético. Es representada con la letra Q y su unidad es el voltioamperio reactivo o var. También vamos a manejar la relación entre la potencia activa y reactiva, que es la potencia aparente. Esta no es más que la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. Se representa con la letra S y su unidad es el voltioamperio. La mejor forma de representar o de hacer referencia a estos elementos o a estas potencias es con el ejemplo que vemos ahora en pantalla en el lado derecho, que es una cerveza. Cuando hablamos de potencia aparente, estamos hablando de vamos a representarlo así como si fuera una cerveza. La cerveza tiene una parte, cuando la servimos en un vaso, tiene una parte de espuma y una parte que es el líquido que nosotros empleamos. El líquido representa la parte de la potencia activa, es esa parte que nosotros buscamos y queremos. Transformamos eso en trabajo útil, en este caso nos lo tomamos, refrescamos, entre otras cosas. Y la potencia reactiva vendría representando la parte de esa cerveza que no podemos transformar en trabajo útil, que nosotros no consumimos, la parte de la espuma. Es una parte, digamos, que se desperdicia dentro de la cerveza. O en este caso, la potencia reactiva sería lo que no se puede emplear dentro del circuito. Recordar o devolvernos a la parte de la corriente alterna, que se referencia a las señales senoidales.
Debemos recordar que en este caso, en las corrientes alternas, estamos hablando de señales senoidales, que tendrán un pico positivo y un pico negativo en el periodo de la misma. En este caso tenemos diferentes valores que representan lo que es las amplitudes del voltaje. Como el voltaje pico, que se representa como la amplitud que tiene desde el eje 0 o desde el punto 0, desde el eje 0, del eje X, hasta el punto más alto de su curva. De la misma manera tenemos el valor pico-pico, que es el valor de voltaje que hace referencia a la distancia que hay o la amplitud que hay entre el pico más alto en la parte positiva hasta el pico más bajo en la parte negativa. Y asimismo recordamos lo que es el valor RMS, que no es más que el valor medio cuadrático del voltaje o de la onda que estamos viendo. Este último es el valor que utilizamos o que empleamos para realizar todos los cálculos del circuito. En este sentido, al tener diferentes valores o cambiar lo que es la forma en la que vemos el voltaje, ya la potencia activa no vendría representada por lo que es la relación entre el voltaje y la corriente, sino que ahora la multiplicación entre el voltaje y la corriente daría igual a voltioamperios, o sea, a una potencia aparente. Teniendo en cuenta esta última nota que hicimos, vamos a representar lo que diferencia a las potencias de corriente continua con la potencia que se consume en la corriente alterna. En un circuito de corriente continua trabajamos con elementos principalmente resistivos, cuyo voltaje y corriente se encuentran en fase. Por lo tanto, la relación directa entre el voltaje y la corriente vendría siendo lo que se consume del circuito, la cantidad de energía eléctrica que se consume o que es consumida por un elemento de este circuito. Sin embargo, cuando hablamos de corriente, hay componentes que no son resistivos, sino que son inductivos y capacitivos, los cuales causan un desfasaje o un cambio, una diferencia entre el voltaje y la corriente, donde en el caso inductivo, la corriente se atrasa en una medida de ángulo phi con respecto al voltaje. El voltaje lo ubicamos en el eje X o en la coordenada 0 para hacer mejor referencia al circuito. Lo mismo pasa con el capacitivo, con los elementos capacitivos, solo que en sentido contrario. La corriente adelanta al voltaje en un ángulo phi. Realizar una referencia más fácil a lo que es este análisis de la potencia en sí. La manera de continuar con la ejemplificación de un circuito de corriente alterna donde se vea el efecto de la potencia en estos circuitos, pues he decidido llevar a cabo un ejemplo simple de un circuito pequeño donde una fuente de voltaje senoidal, en este caso, alimenta a una impedancia, llamémosla Z. Para este caso asumiremos un voltaje igual a B, que sería la amplitud o voltaje pico, ¿verdad? Porque estamos en el estudio de corriente alterna en valores pico, ¿ok? Entonces, el voltaje en su amplitud pico por el coseno de WT, donde esa W en realidad es la frecuencia angular por el tiempo de esa onda, más el ángulo de desfase del voltaje con respecto al eje 0. Asimismo, también quedará una componente de la corriente que tendrá las mismas características, donde su diferencia será en la amplitud de la misma y su ángulo de desfase. Para esto, nos devolveremos al análisis que hacíamos cuando estábamos en un circuito de corriente continua, multiplicando o relacionando directamente el voltaje con la corriente. Esto nos llevaría a una multiplicación entre sus amplitudes, donde estas serían constantes o números, mientras que por otro lado también
llevaría a la multiplicación de sus respectivos cosenos con ángulos de desfase y sus frecuencias angulares por el tiempo. Si aplicamos a esa fórmula con cosenos una identidad del coseno que es igual al coseno de A por coseno de B, nos quedaría eso igual a 1/2 de la amplitud de los cosenos de la amplitud del voltaje por la corriente por los cosenos, donde se vería en una, su ángulo sería 2 veces la frecuencia angular por el tiempo más los ángulos de desfase por el coseno de la diferencia de fase entre estos. A esto, para analizarlo bien, tendríamos que aplicarle una integral con respecto al tiempo para ver cómo se comporta esta onda con respecto al tiempo de análisis. Al analizar esta ecuación, podemos ver que el coseno, que tiene como ángulo 2 por la frecuencia angular por el tiempo más los ángulos de desfase, el voltaje y la corriente, es la única parte de los cosenos que tiene algo en función del tiempo. Por lo que el coseno que multiplica que lleva la diferencia entre los ángulos de desfase, sería tomado como una constante y sacado del integral. Dejando así la siguiente ecuación. Esto resultaría que al realizar esta integral, ese coseno que queda dentro de la integral quedaría dando 1 por identidades del coseno. Entonces dejaría la ecuación de esta manera, donde la potencia activa actualmente sería, o bueno, la potencia eléctrica sería 1/2 de BI de la amplitud del voltaje por la corriente por el coseno de la diferencia entre sus ángulos de desfase. Continuando con el ejemplo anterior, vemos que ya habíamos dicho que estábamos hablando de la potencia pico. Esta sería nuestra potencia promedio, donde estamos analizando la potencia en un momento específico, la potencia absorbida o con la que se alimenta el circuito en un momento específico de medición. Para llevar esto a potencia RMS, debe multiplicarse el mismo valor por la raíz de 2. En el caso de la potencia, al tener que multiplicar la corriente y el voltaje por raíz de 2, quedaría una raíz de 2 al cuadrado, quedando 2 entre 2, sería el 1/2 y quedaría la amplitud del voltaje por la corriente por el coseno de los ángulos de la diferencia entre los ángulos de desfase. Ya viendo todo esto, podemos notar que cuando se trata de corriente alterna, vemos que la potencia activa vendría representada por la multiplicación del voltaje por la corriente por el coseno de la diferencia de los ángulos. Pero cuando hablamos de una potencia completa, también tenemos que tomar en cuenta la parte reactiva, que vendría siendo representada en una ecuación como la parte imaginaria. Que esto sería básicamente el seno de la diferencia entre los ángulos de desfase. Tomando en cuenta esta ecuación, podemos ver que si tenemos la amplitud del voltaje y la corriente, sabemos ya, antes mencionado, que la potencia aparente iba a ser igual al voltaje por la corriente. Eso quiere decir que si tenemos un voltaje por una corriente que se multiplica por los ángulos de desfase, esto quiere decir que tenemos una potencia aparente, que vendría siendo la totalidad de la potencia con la que se alimenta el circuito. Definimos entonces nuevamente la potencia activa como la parte real de la potencia aparente, que constaría de la multiplicación de los valores del voltaje por la corriente por el coseno de la diferencia del ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Esta sería la potencia activa en el valor medio cuadrado. Por otra parte, la potencia reactiva, representada con una letra Q,
vendría siendo la parte imaginaria de esto. Constaría de la multiplicación de V por I, o voltaje por corriente, por el seno de la diferencia entre sus ángulos de desfase. Obviamente, si notamos un seno y un coseno, estamos hablando de un triángulo, donde se generaría lo que conocemos como el triángulo de potencia. Conocemos que la S, o la potencia aparente, vendría siendo la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva, generando un triángulo rectángulo donde el ángulo que referencia a la abertura que va a haber entre la potencia activa y la potencia aparente va a ser igual a un ángulo phi. Este, a su vez, va a ser quien identifique o no haga referencia a qué parte de la potencia activa y qué parte de la potencia o qué parte de la potencia aparente va a ser empleada como potencia activa y como potencia reactiva. De este modo nace lo que conocemos como el factor de potencia. Ahora que hablamos del factor de potencia, debemos tomar en cuenta que el mismo se define como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. El mismo da una medida de la capacidad de absorber la potencia activa por parte de una carga. ¿A qué nos referimos con esto? La potencia reactiva es la relación entre la potencia activa y reactiva. En otras palabras, es quien nos identifica cuánto de potencia activa absorbe el circuito y cuánto de potencia reactiva se utiliza. Para hacer referencia de una manera más sencilla a lo que es el factor de potencia y sobre su función o lo que causa en realidad el factor de potencia dentro de un circuito eléctrico, voy a ejemplificarlo simplemente con dos bombillas. ¿Okay? Imaginémonos que tenemos dos bombillas como las que están en la parte derecha de la lámpara. Esta bombilla va a funcionar a 1000 watts y va a ser alimentado con una fuente de voltaje de 230 volts. A ambas bombillas vamos a calcularles la corriente y su potencia aparente. Las diferencias entre estas bombillas es que la bombilla número 1 va a tener un factor de potencia alto, cercano a 1, que significaría en que se puede emplear más potencia activa dentro del circuito. Y el otro va a emplear, o la otra bombilla va a emplear un factor de potencia bajo, cercano al 0, al valor de 0, con la intención de ver cuál es la diferencia que se puede representar con un mismo objeto, pero diferentes factores de potencia. Al calcular la corriente se puede notar una diferencia grande entre la bombilla 1, que tiene un factor de potencia alto de 0,96, y la bombilla 2, que tiene un factor de potencia bajo de 0,25, donde se ejemplifica que se necesitaría considerablemente más del doble de la corriente de la misma bombilla con factor de potencia alto para alimentar la misma bombilla pero con factor de potencia bajo. Esto significaría en conductores más robustos que puedan soportar esta corriente o que tengan capacidad para esta corriente eléctrica sin generar ningún problema en el circuito. Al calcular en realidad o al revisar el cálculo de la potencia aparente, podemos ver también que aumenta significativamente la potencia aparente, lo que significaría en que la fuente que alimenta a la misma bombilla tendría que ser mayor o mucho más robusta para poder generar o alimentar esta bombilla con los valores de potencia aparente necesarios para que funcione. Esto quiere decir que el uso correcto de un factor de potencia significaría en la disminución de la sección de los conductores, disminución de pérdidas en el circuito, reducción de la caída de tensión y un aumento de la potencia disponible. ¿Qué quiere decir esto? Continuando ahora con el análisis de la potencia alterna en circuitos
en la potencia en circuitos de corriente alterna, debemos tener en cuenta también otras características que se presentan en estos circuitos. Volvemos otra vez a un circuito sencillo de una fuente senoidal de voltaje que alimenta a una impedancia, en este caso llamada C, donde el voltaje viene representado por la siguiente función y la corriente por una función similar a la del voltaje. En este caso también podría representarse de esta manera el voltaje, representando la parte real y la parte imaginaria del mismo. Igual con la parte de la corriente, se representa la amplitud de los mismos con un ángulo que vendría siendo su ángulo de desfase. Al hacer una división para calcular la impedancia, suponiendo que vayamos a calcular la impedancia, esta vendría siendo la división entre el voltaje y la corriente. Que en el caso de valores reales e imaginarios, se dividiría el voltaje o las amplitudes de las mismas y los ángulos de desfase se restarían el del voltaje entre el de la corriente, o serían la diferencia entre sus ángulos de desfase. Volviendo otra vez a lo que es la potencia aparente, podemos ver que en este caso su circuito o su triángulo, su gráfica, su representación fasorial está representada por el ángulo phi, que es la diferencia entre el ángulo de desfase del voltaje y de la corriente, que para el caso de la impedancia vendría siendo el mismo ángulo de desfase entre la diferencia de desfase del voltaje y de la corriente. De esta manera se puede identificar que sus triángulos son similares, donde su ángulo phi de desfase va a ser el mismo. O sea, el ángulo que representa la parte de la potencia aparente que va a ser empleada como trabajo útil o potencia activa que es absorbida por el circuito, ese mismo ángulo va a ser el ángulo que va a tener la impedancia Z. En este caso, la impedancia del circuito. La diferencia van a ser sus valores de amplitud. También tenemos que tomar en cuenta que estos valores, por ejemplo, el valor de este ángulo phi o del ángulo de la potencia aparente, también va a ser el mismo que el de la corriente, pero con signo contrario. Vamos a representar esto con un elemento inductivo. Digamos que tenemos un elemento inductivo cuyo voltaje está representado por la siguiente función y la corriente está representada por esta función. Sabemos que la corriente atrasa el voltaje en un ángulo phi, en este caso sería un ángulo negativo de phi, debido a que se mide en contra de las manecillas o en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Okay? Esto resultaría en realidad en que el voltaje sería una amplitud y un ángulo de desfase, que en este caso está referenciado con ángulo 0, porque está en el eje de las X o en el eje de las axis. Si vemos lo que es la potencia aparente y notamos que, según la definición, es la diferencia entre el ángulo de fase del voltaje y la corriente, y el ángulo de fase del voltaje en este caso es 0, ya que está ubicado en el eje horizontal, entonces eso nos dejaría que el ángulo del factor de potencia o el ángulo que representaría a la potencia aparente es el mismo ángulo de la corriente del circuito. Pero en este caso estaría dado en signo contrario, debido a que sería coseno de menos el ángulo de phi o seno de menos el ángulo de phi de la corriente. Esto también puede representarse de manera fasorial debido a que son la multiplicación del voltaje por la corriente.
dando una componente con sentido, con el mismo sentido, pero en diferente, ¿ok? Tendrían el mismo ángulo, pero una estaría hacia la parte de abajo y la otra estaría hacia la parte de arriba. Tendrían mismo ángulo, diferentes sexos. Para esto voy a representar un circuito simple para ejemplificar esto con los siguientes datos. Tenemos un circuito de corriente alterna donde se poseen los siguientes datos. La fuente tiene una potencia aparente de 12 kilovoltiamperios con un factor de potencia de 0,856 y un voltaje en valor medio cuadrático de 120 voltios. El ejercicio consiste en calcular la potencia activa o la potencia que absorbe la impedancia para transformarla en trabajo útil, la potencia reactiva, que es aquella que no se emplea para el circuito o que es utilizada para formar campos magnéticos, la corriente en amperios en valor pico y el valor de esta impedancia o el valor que trabaja este impedancia. Empecemos calculando la potencia activa. Como sabemos, la potencia activa es la parte real de la potencia aparente. Por eso podemos decir que la potencia activa va a ser igual a la potencia aparente por el factor de potencia o por el coseno del ángulo. Esto nos daría igual a 12.000 voltiamperios por 0,856, dando como resultado una potencia activa de 10.272 vatios. Voy a ir colocando para facilidad del ejercicio las respuestas al lado izquierdo en la parte de abajo. Ahora pasemos a calcular la pregunta B, que vendría siendo la potencia reactiva del sistema o los voltiamperios reactivos. Esta, como bien dije, vendría siendo la parte imaginaria. Vendría siendo representada con la letra Q y se vendría dada por la potencia, en este caso la potencia aparente, por el seno del ángulo phi. Para esto, lo primero que debemos hacer es calcular cuál es el ángulo phi o cuál es el ángulo del factor de potencia o el ángulo del triángulo de potencia que define la parte de potencia activa y reactiva que va a ser empleada por el sistema. Esto se utiliza sacando el coseno inverso del factor de potencia. En este caso daría 31,13 grados. Aplicándolo dentro de la fórmula antes mencionada, vendría siendo la potencia aparente, o sea, 12.000 voltiamperios, por el seno de 31,13 grados, dando como resultado una potencia reactiva de 6.203 kilovoltiamperios reactivos. Ahora pasaremos a calcular la pregunta C o corriente pico del circuito. Para la corriente pico debemos recordar que los valores pico no son más que la multiplicación del valor medio cuadrático por la raíz de 2. Para esto debemos primero calcular el valor medio cuadrático de la corriente. Esto podemos hacerlo muy fácil dividiendo la potencia aparente entre el voltaje en RMS. Debido a que, como sabemos, la potencia aparente es la relación directa entre el voltaje y la corriente. Despejamos la corriente de esta ecuación, dándonos como resultado I RMS es igual a la potencia aparente entre el voltaje RMS. Para este caso sería, como bien sabemos, la potencia aparente es la suma de ambos. Podríamos hacerlo de la siguiente manera. 12.000 voltiamperios entre 120 voltios. Aunque para este caso he decidido emplear los resultados antes utilizados, lo antes calculados, para
demostrarles que de igual manera puede funcionar. ¿Ok? Como sabemos, la potencia aparente va representada por dos factores, la potencia activa y la potencia reactiva del circuito, donde la potencia activa vendría representando la parte real, que vendría siendo 10.272 watts, sumado con la parte imaginaria, que vendría siendo J 6.203 kilovoltiamperios reactivos. ¿Ok? Esto lo dividimos entre el valor de 120 voltios y nos daría un valor RMS de 100 amperios, ángulo 31.3. Esto pasándolo a coordenadas polares, debido a que estábamos trabajando antes en coordenadas rectangulares. Para facilitar el ejercicio, he cambiado los valores de rectangular a polar para que vean que vendría siendo los mismos datos, solo lo único que cambiaría sería que ahora serían 12.000 kilovoltiamperios o 12 kilovoltiamperios, ángulo 31,3, entre 120 voltios con ángulo cero, ya que sabemos que el voltaje está referenciado en el ángulo cero. Como puede verse, el ángulo que representa a la potencia aparente es el mismo que el de la corriente, solo que con signos contrarios. Continuando con el ejercicio, lo que haríamos sería multiplicar este valor antes calculado por la raíz de 2, dando como resultado 141.42 amperios pico. Para la última parte o la última pregunta, calcularíamos el valor de la impedancia del circuito. Esto podemos hacerlo simplemente dividiendo el valor del voltaje RMS, que es un dato del circuito, en otras palabras, 120 voltios, y el valor de la corriente RMS antes calculada, igual a 100 ángulo de menos 31,3. Para este caso, debemos recordar que debemos ingresar también el valor del ángulo, debido a que las impedancias tienen un valor tanto positivo, que tanto real, que viene siendo la parte de resistencias o la parte resistiva, y la parte reactiva, que vendría siendo inductivas o capacitivas. Dando esto un valor igual a 1.2 en ángulo 31,3, que si lo notamos vendría siendo igual al ángulo de la potencia aparente y a su vez el inverso o el ángulo de signo contrario de la corriente RMS. Podemos notar entonces que las respuestas de este circuito son que la potencia activa o la potencia útil vendría siendo 10.772 watts, que la potencia reactiva sería 6.203 voltiamperios reactivos, una corriente en valor pico de 141.42 amperios, y todo esto en una impedancia igual a 1.2 en ángulo 31,3 ohmios.
poco más sobre lo que es el análisis de la potencia en corriente alterna, conociendo ya sus características, digamos los pequeños tips que deben hacerse, sus ecuaciones, de dónde viene la ecuación de una potencia, de la potencia, de todo lo que es la potencia y el factor de potencia en corriente alterna. Pues vamos ahora con una parte importante sobre todo esto que se conoce como la corrección del factor de potencia. ¿Qué pasa? Ya hemos mencionado antes la importancia de un correcto factor de potencia en los dispositivos. ¿Qué pasa si un circuito no tiene un elemento, no tiene un factor de potencia que nosotros sea el que nosotros dispongamos? Para estos casos, generalmente se aplican capacitores que puedan aumentar este factor de potencia de manera significativa. ¿Okay? Para así poder emplear la mayor cantidad de potencia en trabajo. Se agregan, en otras palabras, se agregan elementos reactivos que aumenten este factor de potencia de manera significativa. Esto se le conoce como corrección del factor de potencia. Esto se ve más fácilmente de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos un triángulo de potencia normal. Tenemos una potencia P, una potencia reactiva Q y una potencia aparente S. ¿Okay? Los cuales están determinados sus factores por un ángulo fijo. Pero en realidad este valor de Q2 pues es lo suficientemente grande como para evitar que usemos la mayor cantidad del factor de potencia que nosotros queremos. ¿Okay? Ni necesitamos corregir este factor de potencia. En este caso hacerlo más pequeño, por así decirlo, o más grande. Para esto utilizamos otro triángulo que referencie lo que nosotros necesitamos, que represente hasta dónde necesitamos que crezca nuestro factor de potencia. Donde crearíamos un segundo triángulo con la misma potencia activa, pero diferente potencia reactiva. En este caso con un ángulo phi mayor y con una potencia aparente obviamente mayor. Donde la sumatoria de estas Q2 y QC sería Q1, donde QC es la cantidad de potencia reactiva que necesitamos o que queremos para corregir el factor de potencia, porque recuerden que para corregir el factor de potencia empleamos elementos reactivos, y Q2 sería la potencia reactiva que ya tenemos. La sumatoria de estos dos pues haría lo que se conoce como Q1 o la potencia reactiva que buscamos. En otras palabras, la corrección del factor de potencia no es más que añadir elementos reactivos que aumenten o disminuyan el factor de potencia o que aumenten o disminuyan lo que vendría siendo la potencia reactiva. Esto a su vez se emplean ciertas ecuaciones porque principalmente, como lo dije, se utilizan capacitores. Capacitores que aumenten esta potencia reactiva o que en su defecto que la disminuyan. Para esto se utiliza una fórmula. La fórmula que representa lo siguiente. El capacitor vendrá dado por la potencia reactiva C, por la potencia reactiva que queremos aumentar o disminuir, entre 2 veces la frecuencia angular por el voltaje al cuadrado. ¿De dónde sacamos QC? Bueno, QC, en este caso puede verse fácil, es la diferencia que hay entre Q1 y Q2, o la resta entre los valores de Q1 y Q2. Para ejemplificar mejor esto, creo que sería mejor realizar un ejercicio. ¿Okay? Así que vamos a corregir un factor de potencia de un circuito con los siguientes datos. Tenemos una fuente de voltaje de 120 RMS o tenemos un voltaje de 120 RMS con una frecuencia de 60 Hz, la cual tiene una carga de 4 kilovatios con factor de potencia 0,8 atrasado. Lo que se busca
es aumentar ese factor de potencia a 0,95. Ese es el objetivo de este circuito, de este ejercicio. Tenemos un circuito el cual tiene un factor de potencia que necesitamos aumentar a 0,95. Para empezar, lo primero que deberíamos hacer es determinar las potencias aparentes, debido a que como vamos a calcular la parte reactiva de las mismas, deberíamos tener lo que son las potencias aparentes para aplicar la fórmula de potencia reactiva es igual a mi potencia aparente por el seno de mi ángulo de desplazo. ¿Okay? En este caso, tendremos que calcular una potencia aparente 1 y una potencia aparente 2, como si se tratara de dos circuitos diferentes, pero en realidad van a ser el mismo con diferentes factores de potencia. En este caso, calcularemos una S1 o potencia aparente 1 para un factor de potencia de 0,8 y un S2 o potencia aparente 2 para un factor de potencia de 0,95. Eso lo empleamos utilizando la potencia del circuito o de la carga en este caso, ya que la potencia aparente va a ser igual a la potencia activa sobre el factor de potencia. Despejando de la forma donde dice potencia activa es igual a potencia aparente por el factor de potencia o por el coseno del ángulo. Esto da un valor de 5000 voltiamperios. Realizamos ahora lo mismo para un factor de potencia de 0,95, dándonos como resultado 4210.5 voltiamperios. ¿Okay? ¿Qué hacemos ahora? Pasamos a calcular los valores que poseen los respectivos ángulos de cada potencia aparente, debido a que los vamos a necesitar para aplicar el seno del mismo ángulo. Entonces, ya que nos dan el factor de potencia, aplicando la fórmula antes mencionada, aplicamos el coseno inverso del factor de potencia y con eso obtenemos los ángulos de nuestras debidas potencias aparentes. En este sentido, aplicamos el coseno inverso o coseno a la menos 1 de 0,8, en este caso nuestro factor de potencia inicial, daría un ángulo de 36,87. Si aplicamos lo mismo para el segundo factor de potencia, 0,95, nos da un ángulo de 18,19. Vamos a guardar estos ángulos y vamos a continuar con el ejercicio. Ya tenemos nuestros valores de potencias aparentes y de potencias y de nuestros ángulos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Aplicamos la fórmula antes mencionada de la potencia reactiva, va a ser igual a la potencia aparente por el seno del ángulo, resultando en 5000 voltiamperios, que es lo que nos daba la potencia aparente 1, por el seno del ángulo 36,87, dando como resultado 3000 voltiamperios reactivos para la potencia aparente 1. Ahora calculamos la segunda con el factor de potencia mayor, que es a donde queremos llevar el circuito, y decimos la potencia aparente 2 por el seno del ángulo del factor de potencia 2 o del factor de potencia 0,95 viene resultando en una potencia reactiva de 1314.4 voltiamperios reactivos. A partir de aquí, ya teniendo los valores de Q1 y Q2, lo que quedaría es sacar la diferencia entre Q1 y Q2 para poder saber el cambio o el aumento que estamos realizando en la potencia reactiva. Donde Q1, o sea, 3000 voltiamperios reactivos menos Q2, 1314.4 voltiamperios reactivos, vendría dando una diferencia de la potencia reactiva de 1685.6 voltiamperios reactivos, que sería el valor que estamos aumentando la potencia reactiva para cambiar nuestro factor de potencia de 0,8 a 0,95. Ahora, no solo queremos saber cuál es el valor de potencia reactiva que debemos cambiar, sino que también tenemos que saber qué elemento debemos integrar. Como ya lo dije antes, empleamos para estos diseños capacitores. Entonces,
¿Cuál es el valor de ese capacitor que debemos utilizar? Para eso utilizamos la fórmula antes mencionada, expuesta ahorita en el lado derecho de la lámina. C, o el valor capacitivo faradio, va a ser igual a la potencia reactiva C, o la diferencia de potencias reactivas entre donde voy y donde lo tengo ahorita, entre 2 veces la frecuencia angular por el voltaje al cuadrado. Esto, empleando lo que ya nos han dado antes, sabemos que la capacitancia en este caso será la potencia reactiva entre 2 veces pi por la frecuencia de ese circuito por voltaje al cuadrado. Si recordamos, la frecuencia es igual a 60 Hz, que es un dato del ejercicio, entonces aplicamos. La diferencia de potencia reactiva, o QC, viene siendo 1685.6 voltios reactivos. Se divide entre 2 por pi por 60 Hz, que sería la frecuencia del circuito, por 120 al cuadrado, 120 voltios al cuadrado, que serían el voltaje con el que se alimentará. Dándonos como resultado 310.5 por 10 a la menos 6 o 310.5 microfaradios. Ese sería el valor del capacitor que necesitaríamos para corregir este factor de potencia de 0,8 a 0,95. Con esto finalizamos lo que es la unidad número 5 de la potencia y lo que es el factor de potencia, su importancia. Para terminar, pues vamos a hacer un breve resumen. En el caso de la potencia en circuitos de corriente continua, sabemos que es donde nuestra corriente y nuestro voltaje están en fase, por lo que la potencia por energía eléctrica con la que se alimenta el circuito es la misma que se consume o absorbida por los elementos, en donde se utiliza solo elementos resistivos. Para corriente alterna se emplean otros elementos, además de las resistencias, como capacitores e inductores, que generan un desfase entre la corriente y el voltaje, generando así componentes reactivas y componentes activas en la potencia, generando lo que conocemos como potencia aparente, potencia activa y reactiva, donde la potencia activa es aquella potencia útil que puede transformarse en trabajo por diferentes elementos, o la potencia absorbida por elementos en un momento específico, mientras que la potencia reactiva es aquella que es empleada por el circuito para generar campos magnéticos. Esta potencia no es empleada. Recordamos el ejemplo de la cerveza, donde la potencia aparente sería la cerveza completa. La potencia reactiva es la parte que no nos tomamos, la parte que generalmente desechamos, que no es empleada por nosotros, que nos refresca, nos sirve, no nos tomamos. Mientras que la potencia activa vendría siendo la parte que sí empleamos dentro o la parte que consumimos. ¿Okay? El ángulo que define la cantidad de potencia activa que es absorbida por los elementos de un circuito y la cantidad de potencia reactiva que es empleada por los circuitos para generar campos magnéticos es lo que conocemos como el ángulo del factor de potencia. ¿Ok? Es lo que define qué cantidad de potencia es absorbida y utilizada el trabajo. Esto es parte importante del circuito debido a que según esta puede aumentar o disminuir los requerimientos para que una misma carga pueda funcionar con cosas de menor costo, de menores dimensiones, o con fuentes y conductores de mayor robustez. También aumenta o disminuye las pérdidas dentro del circuito dependiendo de si es bien o mal utilizado. ¿Ok? Igual recordamos que este no es un factor único, o sea, digamos que no es algo que no pueda corregirse. Esto lo demostramos en esta última sección, donde se puede corregir el factor de potencia o cambiarlo según las necesidades del circuito o de la tarea que vayamos a llevar. Sin más que decir, me despido, espero tengan un feliz día y hasta luego.